vamos a analizar el tema de extinción de los contratos. Si recapitulamos y organizamos los contenidos, la etapa que estamos transitando ya es prácticamente el final de lo que se entiende como teoría general del contrato, es decir, de los temas principales que hacen a todos los contratos independientemente de su tipo. Desde esa perspectiva analizamos obviamente al principio el concepto, luego las distintas clasificaciones de los contratos para pasar a ver sus efectos o los efectos denominados generales. También vimos algún efecto particular, como la seña en algún trabajo que les mandé. Les quedaría ver a ustedes pacto comisorio, les puse algún material de obligación de saneamiento, como para que fueran leyendo, y teniendo en cuenta que la estructura de la teoría general del contrato está constituida desde el nacimiento de los contratos hacia su finalización, hoy entramos básicamente al tema que consiste en la extinción de los contratos, cómo terminarían o cómo es el modo en que concluye esa relación que ha sido creada para regular las relaciones económicas de las partes. ¿Se entiende? Si hiciéramos una estructura o un cuadro, vemos toda la vida del contrato, pero del contrato en el sentido de un sustantivo, en el sentido general. Todos los contratos deben respetar lo que hemos charlado hasta acá. Cuando terminemos esta etapa, pensamos en analizar cada contrato en particular. Arrancaremos con compraventa, seguimos con permuta, locación y así sucesivamente como indica el programa. Como les adelanté, básicamente nos toca analizar la extinción de los contratos. El primer mensaje es que ningún contrato dura para siempre. Los contratos, como una relación que se celebra entre las partes, debe, independientemente de que cuando veamos la parte especial van a haber contratos que tienen muchos años o la posibilidad, por ejemplo, en locaciones de inmuebles para utilización de comercio puede ser hasta 50 años, aunque parezca mucho, lo cierto es que el primer concepto o idea que tiene que quedarnos claro es que todos los contratos se van a terminar, o todos los contratos en algún momento deberían concluirse o finalizar. Ningún contrato puede ser redactado, escrito o pensado para que dure para siempre. Al ser una relación, como vimos en la primera clase, esta relación entre las partes tiene que finalizar. ¿Cuál es la forma normal de extinción o de finalización de los contratos? Por suerte el cumplimiento, ¿no? Por suerte la gran mayoría de las partes cumple con las prestaciones a su cargo y ese contrato va a ser extinguido por el cumplimiento de la prestación correspondiente. En estos supuestos no hay inconvenientes, y por suerte digo, porque si no sería una sociedad sumamente conflictiva, ¿no? Que la gente no cumple sus contratos o continuamente los rompe. El segundo grupo de situaciones en las cuales los contratos se terminan es algo que tal vez ustedes hayan analizado en obligaciones, que son por causas de nulidades o porque existan elementos que lleven a ese contrato a declararlo nulo. Entonces, una regla muy interesante para distinguir a estos casos es entender que en esos contratos, si bien tienen una apariencia de validez, ya tienen vicios estructurales. Es decir, si hiciéramos una línea de tiempo en la vida de los contratos, es interesante observar que las nulidades pasaron en algún momento de su formación. Es decir, cuando uno advierte el problema, cuando uno interviene como abogado, como juez, como operador jurídico en esa relación, lo que va a observar es que esa falencia, esa falla, ese motivo de nulidad pasó en un momento anterior. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reconstruir esa realidad histórica para encontrar el momento, por eso les hice la alegoría a una línea de tiempo, dónde se cometió la nulidad o dónde está el defecto. El contrato aparentemente para un ojo no experimentado o para la gente o para alguna de las partes tal vez es válido o tiene mucha apariencia de validez, pero lo cierto es que esa falla estaba. Es una tarea de ustedes como abogados tratar de encontrarla, ¿no? Y de no cometerla si estuvieron trabajando en la realización o en la formación de ese contrato.
suele pasar que en nuestra sociedad los abogados no son llamados para la redacción del contrato o para la etapa de formación. Los abogados suelen ser llamados cuando la gente tiene problemas con un vínculo ya creado. Lo que constituye el centro de la clase de hoy, básicamente, es que en estos casos, que vamos a ver, que no son de nulidad, que no son de cumplido, hay alguna de las partes, o las dos, que quieren romper ese vínculo. Dos partes realizan un contrato y en algún momento alguna o las dos deciden romper o no cumplir aquello que se habían comprometido. Esto ineludiblemente nos lleva a un conflicto. Esto claramente demanda de nosotros una tarea de tratar de componer a las partes y tratar de resolver. ¿Estamos? ¿Se ubican en la situación? Es decir, vamos avanzando. Tenemos contratos que por suerte la gran mayoría las partes los cumplen. Tenemos un grupo de contratos donde por fallas, por defectos, por violaciones a la ley van a ser en un momento posterior declarados nulos o anulables dependiendo del caso, ¿no? Pero ahora, en el campo contractual, y este tal vez es el escalón más difícil de la resolución de conflictos, es tratar de advertir que cuando existía en las partes una voluntad de regular sus derechos, en un futuro cercano, durante la validez de ese contrato, alguno de ellos quiere romper esa relación. Ahí viene el conflicto. O sea, obviamente alguien los va a llamar y decir, la otra parte no me quiere cumplir, la otra parte está violando el contrato. Habrá que analizar quién es el que no está cumpliendo, ¿se entiende? O el que no quiere cumplir. Lo que normalmente sucede es que alguno ha cambiado o no desea cumplir. Y en tiempos como lo de hoy, esto se exacerba. ¿Por qué? Porque las crisis económicas, sanitarias, las crisis políticas, generan una ruptura o un cambio en las situaciones que las partes tuvieron en mira para la realización de ese contrato. Sobre todo en los contratos de duración, básicamente los contratos de locación de bienes inmuebles, ¿no? O de locales comerciales.